que pasen un segundito. Alex, Iván, nuestra hermana Yesenia Saavedra y también Anaí. ¿Están por aquí los tres? Sí, pueden pasar, por favor, rápidamente. Le damos un aplauso a nuestro Dios. ¿Esto para qué? Bueno, hermanos queridos, ustedes en esta mañana dieron un paso. La gente dice un paso de fe. Sí, el bautismo no es un paso de fe. El bautismo es un paso de obediencia. La fe es otra cosa. Lo que hay que ser es obediente para poner en práctica el mandamiento de la palabra del Señor. Este certificado es simplemente un recuerdo de este día tan importante en nuestras vidas, ¿no? No es simplemente es esto, ¿no? Un certificado que el Centro Evangélico de la Nueva le da a ustedes para que recuerden que en este día el Señor les permitió poner en práctica un mandamiento de la palabra del Señor y ustedes se comprometen públicamente delante de Dios y de todos los testigos que estuvimos mañana aquí en la piscina, que por cierto no es más que yo después de vender un agua, aunque bueno, ya estamos malos, pero lo digo por ustedes, ¿no? Así es que les felicitamos y dice en este diploma que te bautizaste cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Señor les bendiga. Les entregamos con todo cariño este diploma que están de ustedes. Bendiciones, que se van. ¿Es ahí? No, no está funcionando. Ok, pues. Muy bien, hermanos. Pues nuestro hermano Yuri nos va a ayudar con las preguntas. Se oye mejor aquí, pero bueno. Nuestro hermano Yuri ha recibido en un papelito las preguntas que ustedes han hecho y a mí me gustaría que prestaran mucha atención porque se aprende mucho con estas preguntas y con las respuestas. Yo siempre digo, yo no tengo la respuesta a todas las preguntas que la gente me hace. De hecho, yo he tenido que aprender a decir, no lo sé, no lo sé. Yo no sé todo, ni mucho menos. Estoy aprendiendo. Como dijo alguien, solamente sé que no sé nada, ¿verdad? Y si la respuesta está en la Biblia, creo que mi deber, creo que mi obligación es saberla y responderla. Pero si ustedes me hacen alguna pregunta cuya respuesta no está en la Biblia, pues podré dar mi opinión personal, pero no deja de ser una opinión personal como la de cualquier otra persona, ¿no? Así que espero que las preguntas sean con una connotación bíblica y no preguntas que le voy a tener que responder no lo sé si la respuesta no está en la palabra, ¿de acuerdo, hermanos? Así que prestemos atención. ¿Cuál es la primera pregunta, hermanos? ¿Podría explicar sobre la ciudad de 7 monumentos que usan los Illuminati y cómo se puede identificar el movimiento Illuminati influenciando la Iglesia? Mire, yo no he venido aquí a hablar de los Illuminati, yo he venido aquí a hablar de Jesucristo y de su palabra. Si usted tiene interés en los Illuminati, se mete en Google y aprende todo lo que quiera. Y si usted quiere saber si los Illuminati o cualquier otra filosofía o movimiento está influenciando en su iglesia, lo que tiene que hacer es leer la Biblia y filtrar a la luz de la palabra de Dios si lo que está predicando ese señor, ese pastor, está en la Biblia o no está en la Biblia. Pero yo hablar de los Illuminati, sinceramente a estas alturas como que no, porque no vengo aquí a hacerle publicidad a nadie, sino solamente a mi Señor Jesucristo. Lo siento. ¿Okay? Pastor, ¿podría explicarme por qué Pablo dice que el Mesías es las primicias? Es que Pablo no está diciendo que el Mesías sea las primicias. Pablo está hablando de Jesús en cuanto a su resurrección. Esa pregunta está en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde dice que Él fue las primicias de la resurrección, porque realmente el único que verdaderamente ha resucitado fue el Señor Jesucristo. Todas las demás personas que nosotros decimos que resucitaron, volvieron a vivir, revivieron, pero resucitar es una cosa, es un término completamente diferente. Por lo tanto, el único que verdaderamente resucitó y nunca más volvió a morir fue el Señor Jesucristo. Por eso se le considera las primicias, el primero, el botón de muestra de lo que nos va a ocurrir a todos los demás, ¿sí? Pastor, ¿qué opinión tiene de la preexistencia del hombre o del alma? Es que vamos a ver, yo no sé de dónde sale esa pregunta, pero la preexistencia del hombre se refiere que antes del hombre ya vivía el hombre, preexistencia, que antes de la existencia ya había existencia. ¿Entramos a juegos filosóficos?
a filosofar y a perder el tiempo. No hubo persistencia antes del hombre en cuanto a vida humana. El primer ser humano, según la palabra de Dios, fue Adán. Ya sé que por ahí algunos han predicado de que hay una existencia preadámica, que hubieron hombres antes de Adán y Eva, pero sinceramente no sé de dónde sacan eso, porque eso no está en la Biblia. Ahora, si queremos inventarnos cosas, podemos tener muchos congresos para decir tonterías, pero no hay una preexistencia humana de hombres. Hay vida antes del hombre, sin lugar a dudas. Los animales fueron antes del hombre, los ángeles fueron creados antes del hombre, Satanás y sus demonios y todo eso ya existían antes de Adán y Eva, pero no hubo un hombre antes de Adán y Eva. Él fue el primero. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. ¿El anticristo va a adorar a Alá? No lo sé, yo lo único que sé es que el anticristo dejará de adorar al Dios vivo y verdadero, que era el Dios que sus padres le enseñaron y le predicaron, y durante un tiempo parece que se va a asociar con religiones falsas, con religiones que no tienen nada que ver con principios bíblicos, pero lo que sí sabemos es que el anticristo al final se convertirá en un ególatra, es decir, una persona que obligará a la gente a que lo adoren a él. Él quiere ser el centro de la adoración. De hecho, una de las cartas que Pablo escribe, creo que es Primera Tesalonicenses, dice que él se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, él realmente no va a adorar a nadie, sino lo que él quiere es que lo terminen adorando a él. Ese es el objetivo. Amén. Teniendo en cuenta 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y también la ignorancia de la Biblia, ¿qué significa que Cristo viene pronto? Paola de Costa Rica. Pues significa que Cristo viene pronto. Si la Biblia dice que Cristo quiere, ¿segunda de Pedro qué? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3, capítulo 9. Capítulo 3, versículo 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, el Señor viene pronto, pero lo que para nosotros puede resultar un tiempo demasiado largo, para el Señor no es nada. Prueba de ello es que Él mismo dice, en cuanto a su existencia, que para Él un día es como si fueran 1000 años. Y 1000 años como si fueran un día. El Señor es un Dios atemporal, no lo limita ni el espacio ni el tiempo. Por lo tanto, cuando Él dice que viene pronto, habla desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto y a qué se refieren las Escrituras cuando dice en Mateo 24, versículo 29? Mas hay de las que están encinta en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, Mateo 24 es la respuesta a una pregunta que los discípulos le hicieron al maestro cuando él les dice que el templo va a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos se quedan sorprendidos, muy impactados por la respuesta por lo que el Señor les acaba de decir. Y entonces Él menciona precisamente a las mujeres que en el tiempo de la persecución se encuentren embarazadas, y por sentido común, cuando una mujer está embarazada, probablemente a punto de dar a luz, pues imagínense ustedes, se tiene que salir corriendo, huyendo de un lugar para otro, ¿no? Por eso dice, ay de las que estén encinta en aquellos días, porque correr con ese barrigón y a punto de parir, pues tiene que ser terrible, ¿no? Entonces, si usted está embarazada, no tenga miedo, el Señor la va a cuidar y la va a proteger, pero en países donde hay persecución, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque lógicamente una mujer embarazada es mucho más vulnerable que una persona que está sola y puede correr y buscarse la vida de alguna manera, ¿verdad? En mi entendimiento, la comunión con Dios la realizo orando, y Él me contesta por medio de la palabra. ¿Existe otra forma de comunicación con el Padre? La Biblia dice que al Padre se llega a través de Jesús. Otra cosa es cómo el Señor te responda, pero el único camino y el único nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos es a través del Señor Jesucristo. La forma de comunicarnos con Dios es a través de su Hijo, ¿verdad? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, el Padre te puede responder de muchas formas diferentes. Todas y cada una de ellas tienen que coincidir con lo que dice la palabra de Dios, con la Escritura. Pero el único medio de tener comunión con Dios es a través de Jesús, por supuesto. Dios le bendiga, pastor. Pregunta. Si yo soy bautizado en la iglesia, pero no soy pastor, ¿puedo yo bautizar a algún hermano nuevo que ha declarado que al Señor, pero no quiere estar en la iglesia?
pero yo asisto. Espera, léemela otra vez porque no me estoy enterando de nada, ¿eh? Si yo soy bautizado en la iglesia, Sí. pero no soy pastor, ¿puedo yo bautizar a algún hermano nuevo que ha declarado al Señor? Bueno, si un hermano nuevo ha declarado, ha confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, lo lógico es que esté en la iglesia donde esta persona está y que lo bautice el pastor, digo yo. ¿O usted ganó a alguien por la calle y no le lleva a ninguna iglesia? Es decir, esto es un poco extraña la pregunta, ¿no? Ahora, si usted es miembro de una iglesia y fue bautizada por un pastor, esa pregunta en todo caso se la tiene que usted hacer a su pastor. No sé cuál es la costumbre de su congregación, si personas que no son pastores pueden bautizar a otras personas, aunque la Biblia no dice que para bautizar hay que ser pastor. También hay que ser sincero en ese sentido, ¿no? Hubieron personas en la Biblia que no fueron pastores, pero bautizaron a otra gente. Por ejemplo, Felipe fue un diácono de la iglesia y bautizó al etíope eunuco en el desierto. Pero generalmente la norma, lo lógico, lo sentido común es que la gente se convierta en una iglesia y sea bautizada por el pastor. Hay excepciones, pero la excepción no confirma la regla. Mateo 7, versículos 22 y 23. No entiendo cómo estas personas trabajan y hacen señales, pero Dios no los conoce, no los aprueba. ¿Por qué? Porque el versículo, que no lo ha terminado de leer, dice: porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Si corta el versículo no lo va a entender, pero si lo lee entero sí lo va a entender. El versículo dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Una persona puede utilizar el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo tiene poder, tiene autoridad, pero no significa que el instrumento o la persona sea correcta en lo que está haciendo. A nosotros no nos da credibilidad lo que hacemos, sino lo que somos. Lamentablemente en el mundo evangélico se le da mucha importancia a lo que uno hace y cómo lo hace, pero realmente lo que le da credibilidad a una persona no es tanto lo que uno hace, sino lo que uno es como persona delante del Señor. El micrófono negro. El negro. Sí, que está haciendo un... Los dos No me lo juntes, no me lo juntes mucho. Ok. Sí, que se escuche tu pregunta en este. En la actualidad existen profetas y se van a levantar otros legítimos. Si usted es miembro de una iglesia que no es la del Centro Evangélico Vida Nueva, esa pregunta se la debería hacer usted a su pastor. Porque hay iglesias que creen que hoy en día hay profetas exactamente igual que como hubieron a lo largo de la historia. Hay otras congregaciones que a lo mejor tienen otra opinión. Si usted es miembro de nuestra congregación, usted tiene que saber ya a estas alturas cuál es nuestra opinión acerca del tema profético. Hay muchas personas hoy en día que se llaman profetas que no son profetas ni son nada. Esa es la pura realidad. Un profeta es un exponente del Evangelio, un profeta es un predicador de la palabra, un profeta no es una persona que se te acerca al oído y te dice lo que tú en el fondo quieres que te diga. Un profeta es una persona que está dispuesto a ir en contra de lo que tú quieres oír, pero te va a decir lo que el Señor quiere que tú sepas y que tú pongas en práctica en tu vida. Ahora, profetas hubieron, pero la palabra del Señor nos enseña que los que hoy en día se llaman profetas, lo que tienen que hacer es confirmar la palabra que ya está escrita, y no salir del marco de la palabra e inventarse cosas, como muchas veces ocurre, que dicen cosas que no están en la palabra, pero como se presentan como profetas, pues la gente les hace caso creyendo que es palabra de Dios. ¿Y cuántas personas dicen: no, yo hice esto, o vendí mi casa, o entregué mi coche, o di una ofrenda, o hice esto, o hice aquello, porque un profeta me dijo que hiciera esto o aquello? Bueno, perdone, querido, usted lo que tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice un profeta, sino que la palabra de Dios está por encima del profeta, del apóstol, del pastor y de todo el mundo. La palabra de Dios es soberana. Y cuando alguien, por el cargo que ostenta, pues desplaza la palabra, después lamentablemente pasa lo que pasa. Gente desilusionada, gente herida, gente que no quiere saber nada del Señor, de las iglesias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dios le bendiga, hermano Manolo. Igualmente. ¿Me podría explicar dónde tenemos el alma o en qué lugar del cuerpo? Jeremías, ¿tú sabes la respuesta? Imagínense que les diga aquí o aquí. Ya van por ahí diciendo: no, tenemos el alma aquí porque el pastor Sierra lo dijo. Yo qué sé dónde está el alma. Yo qué sé dónde está. ¿Qué más da dónde está el alma? Es que, hermano, yo con todo mi respeto,
Yo es que no me complico la vida con esas cosas, que yo tengo tantas cosas en la cabeza y tantas cosas que hacer que a mí me da igual si tengo el alma aquí, debajo del sobaco, en el pie, en el tobillo, que me da igual, que no sé dónde está, ¿qué quiere que le diga? No sé. Es muy importante saber dónde está el alma, es algo trascendental, nos quita el sueño, o nos... Yo qué sé dónde está el alma, hermano. Sí. Nunca me habían hecho esa pregunta, de verdad, Pero bueno, está bien. Tampoco está la respuesta en la Biblia. Si tuviera, la tendría que decir, ¿no? Pero es que no lo sé. Yo no sé dónde está el alma, no sé. No tengo ni idea. A ver. ¿Por qué si en las Escrituras se nos habla solo de dos venidas del Mesías? ¿Por qué entonces muchos predican que Jesús viene por su iglesia en los aires y luego o posteriormente viene con su iglesia a la tierra? Esas son dos veces más, y una ya sabemos que vino a dar su vida y la segunda viene a reinar. Bueno, lo que pasa es que está preguntando y respondiendo al mismo tiempo. Me pregunta y ya te la respuesta. Entonces, ¿para qué me está preguntando a mí? O sea, la primera venida del Señor Jesucristo se produjo y sabemos todos los detalles que tenían que darse y ya se han cumplido. Lo que pasa es que la segunda venida de Cristo es más amplia y tiene aspectos más amplios que hay que conocerlos. Claro que el Señor Jesucristo primeramente viene a buscar a su pueblo y después viene con su pueblo, pero es tan bíblico como decir que Cristo viene dos veces. La primera vez viene a buscar a su iglesia y en la segunda ocasión viene con su iglesia. Si usted no cree en eso, lo que está diciendo es que usted cree que la iglesia va a estar en todos los 7 años de la gran tribulación. Entonces eso ya sería otro tema, ¿no? Pero no hay contradicción entre decir que la Biblia habla de dos apariciones visibles del Señor Jesucristo y al mismo tiempo decir que el Señor Jesucristo primeramente viene a buscar a su pueblo y posteriormente viene con su pueblo. No hay ninguna contradicción. Son cosas que se complementan a la verdad general. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:17, ¿sucederá el arrebatamiento? ¿Y en qué orden estaría sucediendo? Bueno, lo que tiene que ver, o sería bueno que usted escuchara las clases de escatología que yo di días o semanas antes de que empezara la pandemia en el 2020. El Señor nos permitió publicar un libro que se llama Escatología, que ustedes lo pueden adquirir en Amazon, por ejemplo. Y la Biblia nos habla de un arrebatamiento, de una desaparición de la iglesia, de los creyentes, y a lo largo de la historia se han ido levantando pues diferentes opiniones en cuanto a este tema, ¿no? Un sacerdote católico, dicho sea de paso, fue el primero en la historia que dijo que la iglesia no pasaría la gran tribulación o ninguna parte de la gran tribulación. Esta no es una enseñanza de ningún apóstol, de ningún profeta, no es una enseñanza que se creyó a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia. Repito, el primero que dijo, el primero que enseñó que la iglesia católica, no la evangélica, la iglesia católica no iba a pasar ningún periodo de la gran tribulación fue un sacerdote católico, estudiando por su cuenta el libro del Apocalipsis, aproximadamente hace unos 160, 170 años aproximadamente. De esta información o de esta opinión personal de este cura, de este sacerdote, pues Scofield, que era un predicador muy conocido dentro del mundo del protestantismo, incluyó esa opinión personal de este sacerdote, cayó muy bien los comentarios de Scofield, y muchos creyentes creen que lo que enseñó aquel cura por primera vez en la historia de la iglesia es lo que va a ocurrir, que la iglesia no va a pasar ningún periodo de la gran tribulación. Yo creo que he demostrado en más de una ocasión que por lo menos en la primera parte, en los primeros 3 años y medio, la iglesia va a estar, porque la Biblia dice que, esto está en 1 Corintios 15, si lo quieren leer, que el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección. Pablo dijo, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y al final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos nos reuniremos para estar con el Señor y recibirlo siempre en el aire. Entonces él habla de la final trompeta. ¿Cuántas trompetas hay en el Apocalipsis? 7. Pero es que antes de las 7 trompetas hay 7 sellos. Y después vienen las 7 trompetas. Y los 3 primeros años de la gran tribulación ocurren los sellos y las trompetas. Y al final vienen las 7 copas de la ira. Entonces hay que leer todo el contexto, todo el pasaje bíblico para que usted se dé cuenta, en fin, esto es lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres, ¿vale? A mí me enseñaron en la denominación de la cual yo vengo que la iglesia no iba a estar nunca en la gran tribulación, y cuando pregunté por qué,
Me dijeron porque Dios no ha puesto a la iglesia para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, bueno, me callé y seguí estudiando y me encontré que en el libro del Apocalipsis se mencionan 3 tipos de ira diferentes. La ira del dragón, la ira del cordero y la ira de las naciones. Cuando le volví a preguntar al maestro a qué tipo de ira se refería cuando decía que el Dios no nos ha puesto para ira, no me supo responder. Ni siquiera sabía que el Apocalipsis hablaba de 3 iras diferentes. La del dragón, diablo, la de las naciones y la del cordero. ¿De cuál estamos exentas? ¿De las 3? ¿De una? ¿De 2? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia tiene que estar preparada porque dice la Biblia que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, el Señor acorta aquellos días de tribulación. Claro, cuando leemos ese versículo, algunos dicen que los escogidos se refiere al pueblo de Israel. Y eso no es verdad. La Biblia dice, vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿somos o no somos escogidos? Cuando nos interesa somos y cuando no nos interesa no somos. Entonces no podemos jugar con 2 barajas, no podemos tener una regla de metros y otra en pulgadas. Entonces la palabra del Señor nos dice que todo creyente ha sido escogido, lavado y comprado por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que quedarse con todo y no con lo que le gusta y desechar lo que no le gusta, no le agrada, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver toda la información y preguntarse, ¿usted está creyendo en cosas que ha leído en la Biblia o que le han repetido en su iglesia y usted ni siquiera las ha comprobado a la luz de la palabra de Dios? Porque incluso conozco pastores que predican cosas que le enseñaron en su seminario o en su escuela bíblica, pero ellos personalmente no han llegado a esa conclusión, sino es la doctrina o la enseñanza de su denominación, pero no lo han comprobado a la luz de la palabra de Dios. Y también les digo algo, también hay pastores que piensan otras cosas, pero no se atreven a decirlas en público por miedo a que los pongan en disciplina sus denominaciones. También hay que decir eso, ¿verdad? Usted explicó en su prédica que a partir del año 483 de la profecía de Daniel entró el tiempo de gracia para los no judíos. Mi pregunta es, entonces en el antiguo tiempo no había gracia. En el Antiguo Testamento no había gracia, en el Antiguo Testamento había ley. La ley llevó a los hijos de Israel en un sistema opresivo durante cientos de años, desde que la recibieron en el monte Sinaí hasta que vino Cristo. La ley, la gracia y la misericordia vino con Cristo. En el Antiguo Testamento no hay gracia. En el Antiguo Testamento es ojo por ojo y diente por diente. El que la hace, la paga. No hay gracia. Por lo tanto, la gracia vino con Cristo. En el Antiguo Testamento es ley, ley, ley y nada más que ley. Explica el pasaje bíblico en Efesios 4, del 11 al 16, donde habla de los dones, apóstoles, profetas, etc. ¿Está dirigido también hacia las mujeres? ¿Puede una mujer ejercer el pastoreado? Primeramente, Efesios capítulo 4 no habla de los dones. Solamente hay 2 listas en la Biblia que hablan de los dones. Una se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 y la segunda en Romanos capítulo 12. Ahí están los dones. Efesios capítulo 4 habla de los ministerios. Son cosas diferentes. Los dones son una cosa, los ministerios son otra cosa y el fruto del Espíritu es otra cosa, que están en Gálatas 5, 22 y 23. Entonces los ministerios se mencionan en Efesios capítulo 5 como los 5 especialistas, ¿verdad? Que dotan, capacitan a ciertas y determinadas personas para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Él, ¿verdad? Entonces, esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están para ayudar, para fortalecer a la iglesia y para enseñarle a cada uno cuál es la función a la cual ha sido llamado y a la que no ha sido llamado. Ahora, la segunda pregunta habla de la mujer. ¿Cuál era? ¿Qué dice? Si las mujeres pueden ejercer el apostolado o el pastorado. Pregúntele a su pastor, hermana. A lo mejor si usted en su iglesia está en una iglesia donde creen que la mujer puede ser una apóstola, sería, ¿no? Una apóstola, o pastora, o profeta, o lo que sea, pregúntele a su pastor. Esa persona seguro que no es de nuestra iglesia, porque saben perfectamente cuál es nuestra postura en cuanto al tema. En cuanto a este tema, y si pregunta esto es porque probablemente no sea de nuestra congregación. Pregúntele a su pastor a ver qué le dice. ¿Puede explicar el misterio de la serpiente en el desierto? No es ningún misterio, es una historia. Un misterio es un secreto no revelado.
La serpiente en el desierto es un acontecimiento que ocurrió cuando el pueblo de Israel comienza a murmurar, comienza a criticar, y dice la Biblia que serpientes venenosas salen de la arena y comienzan a picar y la gente comienza a caer herida y muerta. Entonces el Señor le dice a Moisés que la única forma de salvarse y de impedir que el veneno mate a más gente del pueblo, que ya iban más o menos por 14.000, si no recuerdo mal, pues le dice, hazte una serpiente de bronce, la clavas en un asta, en una madera, en un palo, y los que miren hacia ella, pues se salvarán. Es un tipo, saben que en literatura, en la Biblia hay muchos estilos literarios, hay hipérboles, hay parábolas, hay incluso fábulas también, ¿verdad? Hay muchos estilos literarios. Y un tipo es algo que prefigura algo. Entonces la serpiente en el desierto prefigura la muerte de Cristo cargando todos los pecados de la raza humana. Pero no es un misterio, simplemente una historia de algo que anticipaba lo que iba a ocurrir cuando el Señor Jesucristo muriera en la cruz, que sería maldito, cargaría la maldición de todos nosotros para que nosotros heredásemos bendición. ¿Cómo es que aparecieron las diferentes razas en la tierra? Yo no soy experto en eso, no tengo ni idea. La pregunta no es de dónde salen los negros, esa no es la pregunta. La pregunta es de dónde salen los blancos, porque Adán no era ni blanco ni negro. Quiero decirles esto, Adán era de color de arcilla, era rojizo, porque la palabra Adán viene de la palabra Adamá, que es tierra, y la palabra Adán es una palabra compuesta por Aleph, Dalet, Mensofit, y es el color rojo. Así que la piel de Adán no era ni blanca ni negra, era como de color arcilla, ¿vale? Ahora, el tema de las razas, yo no soy un experto en eso. Yo sé que el ser humano se ha ido adaptando a los distintos climas, a los distintos lugares, pero no soy un experto en tema de razas, así que disculpen, no tengo autoridad para hablar de un tema que no domino, lo siento. Dios le siga dando sabiduría para transmitirla a otros, respetable pastor. Bueno. ¿Cómo puedo yo identificar el don de lenguas, ya que en muchas congregaciones hacen un circo de ese don? Y por lo tanto, ¿cómo puedo saber si es un don de lengua verdadero? Ya que el libro de los Hechos habla de hablar otros idiomas o lengua. Tengo esa gran duda, pastor. Bueno, si en su iglesia se produce una confusión en cuanto a este don o en cuanto a cualquier otra cosa, es una lástima, ¿no? Ya ocurrió en la iglesia de Corinto, ¿no? Que Pablo dijo que si entra algún indocto, algún inconverso en la congregación y ve a todo el mundo hablando en lenguas, dice, no dirán que estáis locos, ¿verdad? Entonces, uno de los dones que se menciona en 1 Corintios capítulo 12 precisamente es el don de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Pero es un don que tiene que ir de la par del don de interpretación de lenguas. La palabra de Dios nos dice que nadie o ninguna congregación tiene que ponerse todo el mundo a hablar en otras lenguas, porque crea un desorden, crea un caos. Y 1 Corintios capítulo 14 nos da el orden de cómo se tiene que manifestar ese don. Si el capítulo 14 de 1 Corintios, que habla del don de lenguas y de la interpretación de lenguas, no lo están aplicando en su congregación, es prácticamente imposible que usted pueda saber quién está hablando realmente en lenguas aparentemente del Señor y quién está hablando en lenguas en la carne, ¿no? Por lo tanto, de todas maneras, eso tendría que verlo su pastor y no usted, ¿no? Pero bueno. Última pregunta. ¿No hay más? ¿No hay más? Trae más, que esto está bueno, trae más. Está bueno. Quitando la del alma que dije que no, voy bien, ¿no? A ver, ¿cuál es esa? ¿Por qué un hijo de Dios muere joven? Yo no lo sé, hermano. No lo sé. A mí me ha conmovido mucho el testimonio de la hermana que hablaba de que hace unos meses perdió un hijo. Cuando a mi hija le dijeron que tenía un 98% de metástasis en el cerebro y que le quedaba muy poco tiempo de vida, yo no estaba ni como padre ni como pastor preparado para semejante noticia. En el fondo creo, con todo respeto, que nadie está preparado para semejante noticia, ¿no? Llevar a una hija al hospital y decirte los 7 doctores, reunirte en una sala y decirte, esto pinta muy mal. Mire cómo está su cabeza, su cerebro. Hay 98% de que su hija no salga de aquí.
Jamás le pregunté al Señor por qué, nunca, Dios lo sabe, nunca. Lloré como nunca en mi vida había llorado, sufrí, pero nunca le dije a mi Señor por qué, nunca, jamás. Porque yo conozco a mi Señor y sé que si el Señor permitió eso, el Señor sabrá. ¿Por qué mueren la gente joven? No lo sé. Solamente sé que nosotros no somos dueños de la vida, no escogemos dónde nacemos, ni cómo vamos a nacer, ni cómo vamos a morir, ni dónde. Solamente sé que nuestra vida le pertenece al Señor y Él tiene todo el derecho de llamarnos a su presencia cuando quiera y como quiera. Solamente puedo decir eso. Pastor, ¿por qué el Señor no le permitió al endemoniado que estuviera con él? Sé que le dijo que se fuera a su casa y contar las cosas grandes que el Señor había hecho. Igual, si Él quería, ¿por qué no se lo permitió? Jesús no fue aceptado en la otra parte del lago, en la región de Gadara, donde vivían, digamos, gentiles. Sabemos que eran gentiles porque criaban cerdos, y los judíos no comen cerdos, por lo tanto es el animal inmundo, porque aparentemente parece limpio porque tiene pezuña hendida, pero no es un rumiante. Y para que se pudieran comer los animales carnívoros, tenían que tener estas dos características, tenían que ser rumiantes y tenían que tener pezuña hendida, y el cerdo cumple solamente una de las dos. Como no le dejaron al Señor predicar la palabra ni hacer acto de presencia en Gadara, el mejor testimonio, el mejor representante en esa región, sin lugar a dudas, era el más conocido de todo el pueblo, que era el endemoniado gadareno. Eso por una parte. Creo que lo iban a oír a él con mucha atención, porque todo el mundo sabía que era un hombre enajenado, un hombre peligroso, un hombre que rompía cadenas, un hombre que vivía desnudo en los sepulcros, y creo que dejó al mejor predicador en Gadara, sin lugar a dudas. Pero en segundo lugar, el gadareno no era judío, por lo tanto, en aquel momento hubiera sido más problemático tener a un discípulo no judío que tener a un judío para poder alcanzar a los judíos, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo explicarle a los jóvenes sobre el aborto? A los jóvenes y a los adultos, a todo el mundo. El aborto es un asesinato. El aborto es cortar una vida. ¿Usted no ha visto nunca cómo se hace un aborto? Vean las imágenes, los diferentes tipos de aborto que existen. Si a usted no se le revuelven las entrañas y no sale llorando después de ver esas imágenes, usted tiene un corazón de piedra. Entonces, para mí los niños, me da igual si tienen 1 año, 2 años, 1 mes o 5 meses, para mí los niños son sagrados. Y la mejor forma de explicártelo es, míralo, métete en internet y vas a ver las imágenes más atroces y horribles de cómo incluso se defienden las criaturas dentro del vientre de su madre cuando intentan, en fin, no voy a decir las palabras porque son muy fuertes, ¿no? Pero pienso que algún día la humanidad entenderá que ese es el peor crimen que se puede hacer contra un ser inocente. Última pregunta, pastor. En la historia del rico y Lázaro, habla de un abismo entre ellos que se podían ver. ¿Puede explicar esto? La historia del rico y Lázaro no es una parábola, como muchos han dicho, sino es una historia real donde el Señor permite, de una forma, digamos, rompiendo la norma, nos muestra un poquito el destino eterno de las personas cuando mueren, ¿verdad? En aquel momento todavía Cristo no había muerto. Cuando el Señor Jesucristo está contando lo que ha sucedido después de la muerte del rico y de Lázaro, que no es el hermano de Marta y María, sino otro Lázaro, ¿verdad? Pues podemos ver lo que ocurría cuando se moría la gente en lo que llamamos Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo produjera aquel traslado, cuando descendió a las partes más profundas de la tierra, ¿no? Por lo tanto, es una historia real, pero ya eso hoy en día no es así, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesucristo murió, ya las cosas cambiaron y se produjo un traslado de lo que se llama el Hades o el Seol, que era el lugar de los muertos, aunque había una separación entre unos y otros, pero el Señor le predicó a los espíritus encarcelados y los trasladó al seno de Abraham, al paraíso, a la presencia del Señor, como quieran llamarlo, ¿no? Por lo tanto, la historia del rico y Lázaro, el énfasis, lo importante es ver que hay una condenación eterna, un fuego real en la eternidad para aquellos que despreciaron el amor de Dios y cerraron la puerta de su corazón al Señor, pero también hay una recompensa eterna maravillosa para aquellas personas que fueron fieles y que creyeron en el Señor y le obedecieron.
y aunque fueron muertos por la causa del Señor, el Señor los recompensará de alguna u otra manera. Amén, hermanos. ¿No hay más preguntas? Muy bien, hermanos. Espero que hayan podido aprender algo con estas preguntas, porque no cabe la menor duda de que cuando uno lee la Biblia, cuando uno estudia la palabra de Dios, surgen preguntas, surgen inquietudes, y lo bueno es que ustedes tengan la libertad siempre de preguntar. De hecho, hay mensajes tremendamente interesantes, como por ejemplo Mateo capítulo 24, que nos habla acerca de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, y todo vino a raíz de una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor, ¿verdad? Entonces es bueno preguntar, pero siempre tiene que ir a la fuente de verdad, y la fuente de verdad, sin lugar a dudas, es la Biblia, es la palabra de Dios. Si usted quiere conocer las cosas tal y como son, como el Señor las enseñó, hay un manual de 66 libros, escrito por más de 40 personas en diferentes idiomas, en diferentes etapas y continentes de la tierra, que contiene toda la verdad que el Señor quiere que sepamos para nuestras vidas. Así que les animo a que ustedes cada día cultiven y desarrollen el hábito, la buena costumbre de leer y estudiar la palabra de Dios, porque en ella siempre usted va a ser bendecido y sus dudas van a ser siempre disipadas. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y le damos un fuerte aplauso a nuestro buen Dios en el día de hoy. Aleluya. Toda la gloria sea para el Señor. Aleluya. Saluda a su hermano un momentito, diga al hermano que Dios le bendiga. Que el Señor fortalezca su vida y que usted siempre pueda ser un cristiano maduro. Amén.